y esta jornada podría marcar otro punto de inflexión en la crisis que vive Perú tras el intento de autogolpe y la destitución del expresidente Pedro Castillo. Es ahora su sucesora, Dilma Boluarte, quien enfrenta grandes protestas y justamente este miércoles varias columnas de esos manifestantes se trasladan desde las regiones del sur del país a la capital, a Lima, para lo que han llamado la toma de Lima. ¿Peligra el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué exigen los manifestantes? Todo eso se lo preguntamos a Guillermo Holtzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, que ya nos acompaña a través de Zoom. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ivana? Muy buenos días, un agrado saludarte. Vamos a lo primero, directo. ¿Está el gobierno de Dina Boluarte en fase terminal? Yo diría que no, todavía no está en fase terminal, está en una crisis política que requiere una salida, y la salida que ha propuesto hasta ahora Dina Boluarte y el Congreso peruano no satisfacen a quienes están protestando y, como tú bien decías, están hoy día ocupando Lima sin posibilidad de querer dialogar con el gobierno y en consecuencia enfrentado a las fuerzas policiales. Pero a su vez también en el Congreso no hay una capacidad para poder lograr las mayorías necesarias que permitan avanzar en una ruta institucional como lo ha propuesto Dina Boluarte. En consecuencia, estamos prácticamente llegando a un callejón sin salida, y eso hace urgente la búsqueda de una salida que sea institucional, que evite la violencia y permita calmar, yo diría, los factores más relevantes de lo que está provocando esta ingobernabilidad hoy día en Perú. Sabemos que los manifestantes piden la dimisión de Boluarte, la libertad del expresidente Castillo y también el cierre del Congreso. Pero parece haber una rabia importante detrás de todo esto. Puede ser, no sé, un sentimiento anti-establishment, por ejemplo. ¿Qué hay detrás desde su perspectiva de todo este movimiento que estamos viendo hoy en día? Yo creo que hay tres elementos que son puntuales. Primero, las bases de lo que conocemos acá en Chile como un estallido social, es decir, grupos organizados que son tan radicalizados y que de alguna forma presionan por la vía violenta, por la vía de las protestas, disturbios, cortes de carreteras, para poder generar un cambio político. Luego tenemos lo que es la izquierda, diría, más moderada, si se quiere, dentro de Perú, y particularmente proveniente de sectores rurales que apoyaban a Pedro Castillo, que ven con desesperación que las expectativas que se habían levantado con el gobierno de Pedro Castillo quedaron truncas al ser detenido por ese intento de autogolpe, y que no ven salida respecto a las demandas que ellos tienen. Recordemos que Perú tiene más o menos un 80% del trabajo no formalizado, es decir, que trabaja en negro. En consecuencia, hay demandas que hoy día no están siendo satisfechas, hay necesidades alimentarias, necesidad de educación, salud, que no están siendo satisfechas adecuadamente por el gobierno. Y en tercer lugar, yo diría tenemos la trampa que el sistema político peruano coloca frente a estas crisis. Recordemos que ningún presidente en los últimos años ha terminado su periodo, probablemente Dina Boluarte tampoco lo pueda terminar a pesar de haber reemplazado a Pedro Castillo constitucionalmente, y eso da paso a que la búsqueda de una salida es bastante compleja porque son tres dimensiones distintas. Uno, lograr un diálogo con los manifestantes más radicales. Dos, establecer una hoja de ruta que dé esperanza a la población desde el punto de vista social y económico. Y tercero, generar los acuerdos políticos al interior del Congreso. ¿Ve usted alguna perspectiva de liderazgo en estas manifestaciones, porque parecen más bien atomizadas? ¿Hay alguien que esté capitalizando políticamente este malestar que se expresa en las calles? No los manifestantes, algún tipo de liderazgo que pueda aparecer como alternativo al que hoy día tiene Dina Boluarte. Más bien se trata de un pliego de peticiones, de una serie de demandas que son las que animan a los manifestantes, tanto radicales como aquellos que protestan pacíficamente, y donde específicamente lo que se busca es el quiebre del gobierno, es decir, llegar a una situación en la cual, en definitiva, el Estado pierda completamente la capacidad de control, el gobierno termine en un precipicio de ilegitimidad, y con eso se liberan todas las posibilidades para que la crisis política y social se profundice, y con eso ganan solamente la corrupción, el crimen organizado que está detrás de todo ello, y por supuesto se transforman en un desgobierno que no solamente afectaría a Perú, sino que también a los países vecinos.
Escuchaba ayer un analista peruano que decía que la presidenta Boluarte era casi tan amateur como el presidente Castillo. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Y qué errores pudo haber cometido ella en este periodo? A ver, yo diría que si uno mira los argumentos de parte de los manifestantes, aquellos que dan argumentos, en la práctica le critican de que ella, habiendo sido compañera de fórmula de Pedro Castillo para llegar al poder en Perú, finalmente termina aliándose con los sectores de centro y centro derecha en el Congreso para poder sacarlo y aprobar la acusación constitucional que finalmente lo saca justamente de la primera magistratura. En consecuencia, y que hoy día esa sería la primera fotografía. La segunda, reconocer de que Dina Boluarte no tiene un pasado político ni una experiencia y que, si bien es cierto, estaba en Perú Posible, uno de los partidos peruanos, fue expulsada de todo ello y aparecía hoy día como independiente, y de hecho asume como independiente al no tener, yo diría, domicilio político conocido en algunos de los tantos partidos que hay en el Perú. En consecuencia, uno podría decir efectivamente que Dina Boluarte no tiene ni las redes necesarias dentro de la aristocracia y la élite política, digamos, peruana y particularmente limeña, ni tampoco la experiencia de gestión política de negociaciones en un Perú que ya viene con 20 años de una convulsionada forma de poder sustentar un proceso político que no siempre ha sido fácil. ¿Ve usted alguna reforma política rápida que calme la calle? Porque, por ejemplo, las elecciones se adelantaron de 2026 a 2024, pero los manifestantes piden que sean este año. ¿Eso podría bastar? No, yo creo que definitivamente eso no bastaría. Acá hay, como tú bien decías al inicio, quienes vienen desde el sur peruano a Lima, vienen a la toma de Lima. En consecuencia, se está acercando un punto crítico en la cual se va a tener que tomar decisiones. Las decisiones que ahora ha tomado el gobierno es usar la coerción, la capacidad del Estado para poder frenar a estas protestas, pero eso significa no solamente un alto costo en términos de violación de derechos humanos o el tipo de represión que se pueda llevar sobre los manifestantes, sino que también eventualmente podría llevar a las Fuerzas Armadas a involucrarse en todo esto para poder establecer e imponer un orden mínimo que permita un diálogo. Ese es el peor escenario probablemente que estamos viviendo ahora. La salida a este conflicto no solamente tiene que ver con adelantar las elecciones. De hecho, los manifestantes en algunos de sus pliegos han señalado de que las elecciones debieran hacerse este año. Algunos congresistas plantean de que se podría hacer a final de año siempre y cuando Dina Boluarte renuncie y asuma el presidente del Congreso como nuevo presidente interino de Perú, que sería una posibilidad. Hoy día estamos frente a una agenda bastante compleja porque la petición de los manifestantes es que renuncie Dina Boluarte, que asuma un gobierno interino y que se convoque a elecciones lo antes posible, lo cual eventualmente podría ser recién el segundo semestre de este año. Sin embargo, no hay respuesta para saber qué va a pasar entre enero, finales de enero, y las próximas elecciones, sean este año o el próximo, dado de que la ingobernabilidad que se ha instalado dentro de Perú aparece muy difícil de poder superarla solamente con medidas institucionales. En un escenario ideal, ¿cómo se podría cortar el ciclo de presidentes destituidos y de protestas sociales que hace ya mucho tiempo está instalado en Perú? Yo creo que ahí van a haber al menos dos tipos de respuestas. Una respuesta ciudadana en términos de lo que se quiere es que los partidos se preocupen de gobernar y hacer las cosas bien, combatir realmente la corrupción, darle credibilidad al Estado con una serie de políticas y medidas, formalizar la economía informal, que como decíamos en Perú es bastante alta. Yo creo que ahí hay una primera parte ciudadana. Sin embargo, de un punto de vista, yo diría, más conceptual, el sistema político peruano, desde que cambia la Constitución a un sistema que es una mezcla entre semipresidencialista y parlamentario, en definitiva no ha logrado generar las condiciones institucionales para poder construir un camino que sea creíble y que le dé solidez al sistema político de este país. Y en esa perspectiva se requeriría una reforma mucho más estructural, es decir, una reforma constitucional, pero lamentablemente no se ve espacio ni capacidad dentro de los actores políticos y sociales de Perú para avanzar en ese sentido. Entonces el tema es que si hoy día no se busca una solución para el problema concreto que hoy día se tiene, que es que termine al menos un gobierno, y ojalá lo pueda hacer Dina Boluarte, la crisis dentro de Perú va a seguir profundizándose. Y ese es un tema que está, yo diría, en la mesa de conversaciones de los líderes políticos
y los líderes empresariales en Perú, y que está haciendo de mucha preocupación respecto a cómo se enfrenta y cuáles serían las posibilidades reales de poder superar esta suerte de endogamia de crisis que ha ido generando Perú. Una crisis lleva a otra, esa crisis lleva a otra, y cualquier salida genera otra crisis. Y ese es el tema, que hoy día no hay acuerdo político para poder establecer un punto que marque la diferencia. Muchas gracias, Guillermo Holzman, por mantener esta conversación con nosotros, analista político, académico de la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias, vamos a seguir muy atentos al tema de Perú, lo que pase hoy día con la toma de Lima, y probablemente conversemos nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Con el mayor gusto, Ivana, que tenga muy buen día y muchas gracias a todo el equipo. Igualmente, gracias.